contacto con el doctor Marco Sánchez Guerra, consultor en epidemiología ambiental y salud pública. Marco Sánchez Guerra es postdoctor en salud por la Universidad de Harvard. ¿Qué es eso de postdoctor? Pues que tiene varios doctorados. Tengo entendido que son 3 doctorados. También es columnista en el periódico El Universal cada 2 semanas. Hoy, por cierto, escribió algo muy interesante, para lo cual le estamos pidiendo que lo comparta con la audiencia de Fórmula también. Pregunta el doctor Sánchez Guerra, Marco Sánchez Guerra, ¿qué hacer y cómo proteger a nuestros hijos ante la orden presidencial de abrir las escuelas? Esto que tanto ha irritado al presidente, y dijo, me canso ganso, pero regresamos a escuelas, a cursos, al inicio del ciclo escolar del próximo 30 de agosto. Insiste, llueve o truene o relampaguee a la escuela, insiste el presidente. Sin embargo, parece que pues la gente está diciendo que no. Ayer comentábamos una encuesta realizada por el periódico El Financiero, en donde pues el 62% de los encuestados en este estudio de opinión están en desacuerdo con mandar a sus hijos de retache a la escuela, y eso molestó más al presidente. Doctor Sánchez Guerra, gracias por tomar la llamada. Es un gusto y un honor platicar contigo en los siguientes minutos. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a más gente y poder transmitir los mensajes aquí, cómo cuidarse. Pues gracias, doctor. Postdoctor, ¿verdad? Porque ¿cuántos doctorados tienes? ¿3? No. Postdoctor es cuando haces estudios después del doctorado. Postdocs, pues puedes hacer 1, 2 o 3, ya dependiendo. Yo nada más me animé con uno, aunque fue de 4 años. ¿Uno de 4 años en Harvard? Sí. En esta materia de epidemiología ambiental y salud pública, ¿no? Sí, estuve en la Escuela de Salud Pública de Harvard, en el Departamento de Salud Ambiental. Ahí es donde estuvimos 4 años haciendo cosas de epigenética y epidemiología ambiental. Bueno, pues con estas enormes credenciales, Marco Sánchez Guerra, pues tienes la autoridad y el peso suficiente para expresar tu opinión y decir que tu sugerencia es no abrir las escuelas y prepararse mejor para no arriesgar la vida de menores y sus familias. Sí, mira, le he estado dando seguimiento puntual a todo esto que ha estado sucediendo. Empecé precisamente en octubre del año pasado en el Universal tratando de ayudar con información. Entonces he hecho desde ese entonces algunas sugerencias. Yo creo que ahora tenemos que empezar a pensar en abrir la economía, las escuelas, pero ahorita no es momento de abrir las escuelas. No han hecho cambios para mejorar la ventilación, por ejemplo, y algo terrible es que la SEP está proponiendo que las medidas sean a través de la limpieza de los salones, pero además algo que están muy equivocados es que están sugiriendo que los niños usen cualquier pañuelo. ¿Por qué está mal esto? Permíteme poner en contexto a la audiencia. El 30 de abril de este año, por fin la Organización Mundial de la Salud aceptó que el COVID se contagia a través del aire en lugares cerrados y mal ventilados. Adicionalmente, unas semanas antes, la CDC de Estados Unidos reconoció lo mismo, pero además hizo un buen anuncio. No debemos de tener preocupación por la desinfección o por los contagios por contacto. ¿Por qué? Porque a lo mucho se explicarían por esta vía del contacto 1 de cada 10,000 contagios. Entonces, realmente, pues tenemos que poner atención en el aire que estamos respirando y no en la limpieza. Entonces, con esto en mente, las medidas que la SEP está sugiriendo, pues no son las adecuadas. En realidad, los niños y todos ahorita, toda la población tendríamos que estar usando cubrebocas certificados o doble cubrebocas. Sobre todo, por ejemplo, en el transporte público, y ni siquiera ahí han sido capaces las autoridades de pedir que se abran las ventanas. Algo tan simple y que pudiera resultar gratis, no lo han hecho. Entonces, ¿por qué? El cubrebocas, hay que recordar que no es una barrera, es un filtro.
y realmente va a estar filtrando el aire que nosotros estamos respirando. Incluso la CDC acaba de mencionar también que se disminuye en un 72% la exposición a los virus. Entonces te das cuenta de la importancia del cubrebocas, y la otra pues es la ventilación. Y cómo poder saber que la ventilación es buena, pues necesitaríamos medir el CO2. Si no es buena la ventilación, entonces hay otro tipo de filtro, que son los purificadores de aire con filtro EPA, que son comerciales, son relativamente caros, pero también hay otras opciones más baratas que incluso nosotros mismos pudiéramos hacer ese tipo de purificadores que atrapan a los aerosoles, disminuyen la presencia del virus, y entonces en ese sentido pues habría un ambiente más seguro para poder regresar a las escuelas. Sin embargo, quiero darte un dato. En Reino Unido, en un estudio, ellos reportaron que una incidencia de 5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes representa un aumento del 72% en el riesgo de un brote escolar. Para cuando el presidente quiera abrir las escuelas, se estima que habrían 330 casos nuevos diarios por cada 100,000 habitantes. ¿Te das cuenta de la gravedad que esto representa? Esto es un suicidio. Por supuesto. No, además están, hay que tener varias consideraciones. A ver, déjame recapitular para que no se vaya a perder, doctor. Claro. Marco, déjame recapitular. Dices tú que en el Reino Unido la incidencia es menor a 5 casos por cada 100,000 habitantes, y en México andamos por ahí de los 300 casos, la incidencia de 300 casos. Estamos arriba, ¿cuánto por ciento? Muchísimo. No, perdón. En el Reino Unido, en el estudio que hicieron, ellos encontraron que una incidencia de 5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes representaba un aumento del 72% en el riesgo de un brote escolar. Para el 30 de abril nosotros andaremos 66 veces más que la incidencia del Reino Unido. Entonces, el riesgo de un rebrote, pues por supuesto que va a ser altísimo. Esto es una... Vamos, esto, y además súmale los contagios desbordados por esta variante Delta que cada día se vuelve más dominante, ¿no? Exacto, y aparte, otro dato. Ayer precisamente se filtró información de la CDC donde dice que precisamente en Estados Unidos la variante Delta está afectando también a la población ya vacunada. No de gravedad a ellos, pero una persona vacunada con esquema completo, y hay que recordar que en Estados Unidos principalmente se está aplicando Pfizer y Moderna, están contagiándose, y además son tan contagiosos como las personas que no están vacunadas. En México pues tenemos un cóctel de vacunas, ¿no? Y ahí indudablemente cuando puedan hay que vacunarse, pero sí tenemos que tener un mayor cuidado, y de hecho tenemos que seguirnos cuidando después de vacunados. Pero esto además representaría que si esos niños pueden empezar a enfermar de gravedad, que ya hay muchos reportes ahora de que las unidades pediátricas empiezan a llenarse, hay muchos reportes de que niños, que lamentablemente que niños de 6, 10 años están siendo intubados en este momento. Entonces tenemos que cambiar las cosas. De manera general se dice que los niños no estaban enfermando, pero también hay que recordar que hay un subregistro muy importante. Entonces, tenemos que tomar las cosas con cuidado. Yo, lejos de abril, del 30 de abril, yo sugeriría que se empiecen a implementar cambios, y que en el momento en que los contagios sean suficientemente bajos, entonces abramos las escuelas. Pero ahorita no hay ni siquiera un plan adecuado. Acabas de comentar. Pero ayer el presidente está apelando a la sociedad, porque es muy importante que los niños salgan de este aislamiento, de este confinamiento que data de marzo del año pasado. Son más de 15 meses, 16 meses en que los niños no van a la escuela, y esto psicológicamente les afecta. El presidente maneja ese punto también para que lo consideremos. Estoy de acuerdo, pero ¿qué ha hecho?
para preparar a las escuelas y a la población para que realmente se pueda llevar a cabo. Ahora, el otro día, tú lo mencionas en tu colaboración de hoy en el periódico El Universal. Nosotros hablamos con el doctor Arturo Erdely hace unos cuantos días y nos decía con alarma, el verdadero pico de la tercera ola lo vamos a ver en la segunda quincena de agosto, es decir, todavía no llegamos al pico más alto. Hoy estábamos abriendo el noticiario señalando que hoy se cuentan otros 19.346 nuevos casos, pero ayer hubo una cantidad semejante, y así hemos contabilizado en lo que va de lunes, martes, miércoles, jueves y este día 61.579 contagios y 1.573 muertes. Esto va cada vez aumentando, incrementándose, aunque disminuye los fines de semana de manera sensible. De lunes a viernes la cosa se pone gravísima, doctor. Sí. De hecho, ayer precisamente también estaba platicando con Arturo. Él fue el que me ayudó a sacar todas estas cifras de los contagios. Y sí, definitivamente, después de la primer quincena de agosto va a llegar el máximo pico. Entonces, es una mala idea. Fíjate, o sea, no hay medidas de prevención en la mayoría de las escuelas, si no es que prácticamente en el 90-95%. Quizá las privadas podrían haber empezado a hacer algo, sin embargo, la SEP jamás ha pedido ningún cambio en las instalaciones. La otra es que en el mejor de los casos, aunque hubieran las medidas, pues te imaginas con esa cantidad de contagios, pues no va a haber medida de contención que pueda proteger realmente a los niños. Se me ocurre como ejemplo, ¿has jugado al boliche? Si tú le avientas cuando está lleno, con una sola bola, pues es muy probable que le pegues. Pero conforme van cayendo los bolos, si tú sigues jugando, por ejemplo, pensemos que cuando hay menos bolos es porque están implementadas las medidas y hay un número bajo de contagios que representaría esa bola. Pero ahora, independientemente de que tengas uno o dos bolos, si tú avientas 3, 4, 5, 10 pelotas, pues la probabilidad de darle va a ser mayor. Entonces, precisamente, no hay medidas y con una incidencia tan alta, pues realmente es un suicidio, es querer jugar a la ruleta, permitir que nuestros hijos jueguen a la ruleta rusa. ¿Qué hacer, pues? Tú preguntas qué hacer y cómo proteger a nuestros hijos ante esta insistencia presidencial de abrir las escuelas. Bueno, de hecho, les sugiero mucho leer el artículo. He estado recibiendo muy buenos comentarios el día de hoy, porque hice una serie como de lineamientos, como de sugerencias que además he estado trabajando con algunas escuelas. Por ejemplo, cuidar desde antes de que los niños lleguen a la escuela. De preferencia, si generalmente viven muy cerca, pueden ir caminando, pueden usar un solo cubrebocas. Si van a utilizar transporte escolar o transporte público, pues definitivamente antes de que se suban al camión, deben de estar usando ya doble cubrebocas, deben de tratar de que todas las ventanas vayan abiertas. Por ejemplo, luego llegando a la escuela, de preferencia tendría que ser un modelo híbrido. Si hay hermanos, procurar que sea el mismo día en el que van para disminuir la movilidad y entonces también reducir el riesgo de quien los acompañe. También te comparto otro dato, los especialistas dicen que los contagios al aire libre representarían máximo un 1% de todos los contagios que se han dado en el mundo. Entonces, lo que tendríamos que tratar de hacer es fomentar las actividades al aire libre, no como la SEP, que dice que el lunch lo deben de tomar dentro del salón. Eso está súper mal. Lo que tendrían que hacer, por ejemplo, es tomar el lunch en el patio. Por ejemplo, en el salón, una sugerencia es que sean muy ordenados. Solamente debería de hablar el maestro y no los alumnos. De preferencia, el profesor
tendría que tener un micrófono y una bocinita para no cansarse, que todos lo escuchen y no estar gritando. Cuando ahorita que estoy hablando, estoy exhalando 10 veces más aerosoles que cuando estoy callado. Y si empiezo a gritar o a cantar, exhalo 50 veces más. Es decir, que si yo estuviera enfermo ahorita, pues dependiendo de si hablo, canto o grito, pues voy a exhalar más virus y podría poner en más riesgo a los niños. Entonces, este tipo de actividades no se deberían de llevar a cabo, a menos que estuvieran afuera. Los baños es otro punto importante. Los baños deberían de contar con tazas con tapa cuando después de hacer sus necesidades y antes de jalar la palanca deberían de cerrar la tapa porque se forman muchos aerosoles y se pueden concentrar ahí. Entonces esa es una. La otra es que deben de estar súper ventilados los salones, pero sobre todo los baños, por ejemplo. Otra recomendación que me parece muy buena, lo platicaba ayer con alguien, es que los papás ahorita empiecen a enseñar a sus hijos y ellos mismos a cómo utilizar el cubrebocas y para además que lo puedan tolerar por varias horas. Tendrían que hacer algunas pausas, por ejemplo, para cuando los niños se sientan agobiados, a media clase, por ejemplo, sálganse a respirar, ¿no? A quitarse un poquito el cubrebocas, obviamente separados en el patio, o simplemente con alguien que se sienta de repente cansado por el cubrebocas, asfixiado, bueno, salte un ratito, respira aire fresco y adelante. Y entonces así, tengo varias, lo escribí, espero que pudiera servir para las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, la federal, también las estatales, pero de lo contrario, en el caso de que no nos quieran escuchar, pues lo escribí también con la idea de que los papás y los directivos de las escuelas pues tengan una guía ahí que puedan utilizar para que los niños estén pues más seguros. Yo no entiendo, el presidente hoy dice que va a ser... Que no quiera que no vaya, pues solamente que pierda el año, porque pues si en una escuela pública muchas veces no hay jabón o electricidad, pues ¿cómo le van a hacer para darle la clase a los niños de manera presencial y además de manera en línea al otro 50 o 70% de los niños que no vayan? Pues doctor, qué bárbaro, qué panorama nos has planteado, con bases, con certeza, con conocimiento de causa. Lo cual estoy seguro la audiencia de Grupo Fórmula te lo agradece muchísimo por haber compartido tu colaboración de hoy en el periódico El Universal, independientemente del medio en donde lo escribiste por primera vez, si ya se escuchó pues en todas partes. Ojalá y esa semilla caiga en tierra fértil para que los responsables, la autoridad educativa, tome en cuenta estas consideraciones por el bien de la salud de lo más preciado que tenemos, sin duda, dentro de la familia, que son los hijos. Muchas gracias, doctor. Claro. No cierro la puerta, sino te pido que la dejemos entreabierta para cualquier otra ocasión en que muy valiosos comentarios tuyos nos ayudarían a entender mejor todo este contexto. Por favor, yo con muchísimo gusto. Igual, si me siguen en el Twitter, me pueden seguir como Marco Sánchez G, y ahí pongo bastante información. Si me escriben a veces por mensaje, también les contesto. Entonces, pues más bien te agradezco yo la oportunidad de poder llegar a más gente y tratar de orientar sobre las medidas que son las correctas. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.